pese a que muchas veces nos hacen creer o quieren que creamos que la academia, que la universidad es una isla o esa torre de marfil a la que un grupo minoritario tiene acceso, y contra todo prejuicio y posmoderno del fin de las ideologías, del fin de los sujetos de cambio social y demás, que fueron, digamos, la base de esa fuerte ideología basada en el individualismo, en el progreso personal a través del consumo, es que, bueno, nosotros actualmente nos proponemos justamente traer estas experiencias de luchas acá, en la universidad, desde la cátedra, desde la izquierda al frente y la agrupación Pan y Rosas, porque son estas mujeres con las que muchos de los que estamos acá convergemos en las calles, en procesos de toma, hemos estado en diferentes actividades y con las cuales también partimos como punto de partida de que solamente la práctica social y colectiva es la única capaz, digamos, y viable en caminos verdaderamente transformadores y revolucionarios de poder cambiar y transformar este sistema capitalista patriarcal que condiciona absolutamente a la mayoría de las mujeres. Es que, bueno, creemos, digamos, muy importante que estemos acá, porque sabemos que solo con la interpretación y el estudio de la realidad no alcanza. Así que, bueno, por último pasaré a presentar este gran panel, no sin antes de agradecerle su compromiso y participación en este ambicioso y por demás entusiasmante camino de forjar esta alianza entre trabajadores y estudiantes. Así que le damos la bienvenida a continuación a Ana Maya, trabajadora de vitinícola, a Esther Chilaca, trabajadora de la Terre, a Virginia Pescarmona, docente y parte del SUTE, y a Andrea Beatri, dirigente del PTS y fundadora de Pan y Rosas, quien tendrá hoy la compleja tarea de poder sintetizar el rico intercambio que existe entre estas experiencias y la lucha por el socialismo. Así que, bueno, las dejaré con ella. Estamos muy contentos y le agradecemos a todos su participación. Va a empezar ahora Andrea. Yo les voy a avisar 2 minutos antes que vayan terminando para que se prepare la próxima compañera. Y bueno, espero que puedan participar y todos. Al final cerraremos con 2 o 3 preguntas que pueden hacerles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras. Un gusto de poder compartir con las trabajadoras a las que vi a la distancia y de las cuales leí en La Izquierda a Diario la importante lucha que dieron este año, que casi no tiene precedentes, ¿no?, de paralización de la industria vitivinícola, no solamente en Mendoza, sino también en otras provincias que se dedican a esa tarea. Quería empezar planteando que no fueron las únicas, ¿no? En estos meses, podríamos decir, vimos trabajadoras de casas de familia despedidas y otras mujeres precarizadas tomando las tierras baldías en una localidad de la provincia de Buenos Aires que se llama Guernica, para procurarse una vivienda con lucha y esfuerzo que el gobierno de Axel Kicillof destruyó con las topadoras y la represión de la policía bonaerense. Y hace poco vimos las trabajadoras de la salud de Neuquén cortando las rutas del petróleo durante varias semanas y consiguiendo el apoyo de toda la población que reconoció el mérito de su primera línea, ¿no? Con lo que lograron torcerle el brazo al gobierno que se negaba a darles el aumento de salario que solicitaban y que finalmente lo consiguieron con esta lucha. También aquí en el Gran Buenos Aires, las conductoras de colectivos exigen, por ejemplo, que se cumpla el cupo femenino en el sector, y trabajadoras de empresas tercerizadas del ferrocarril exigen el pase a planta permanente. Ustedes, obreras vitivinícolas de Mendoza, se convirtieron en protagonistas del paro más impresionante de la industria del vino y alzaron su voz ahí donde siempre habían sido silenciadas, ¿no? Y todo eso está sucediendo mientras los salarios cada vez alcanzan para menos días, mientras se duplica el esfuerzo de las mujeres en los hogares más empobrecidos
por los trabajos de cuidado que se multiplicaron durante la pandemia. Esas luchas suceden mientras una de nuestras amigas o de nuestras vecinas o de nuestras madres o hijas es asesinada cada 23 horas sin que se tome una sola medida concreta que permita prevenir que la violencia machista no se cobre una pila de cadáveres. Esas luchas suceden mientras seguimos enterrando a nuestros padres, a nuestras abuelas, a nuestras compañeras de trabajo que se contagiaron de COVID viajando hacinadas a las 3 escuelas donde dan clases para poder llegar a fin de mes, o que se contagiaron en la primera línea de los hospitales donde tardaron meses en recibir la vacuna, o se contagiaron en las fábricas donde los protocolos no se respetan, ¿sí? Respetar los protocolos implica limitar de alguna manera las ganancias de la empresa. Y mientras tanto, además, se solidarizan con las que fueron despedidas o con las que se quedaron desocupadas y ya no cobran ni siquiera el IFE que cobraban el año pasado, o con las que se organizan para prepararle la comida a las familias del barrio que está sumido en la pobreza y entonces le dan tiempo también, sacan tiempo de donde no tienen para organizar comedores populares. Para las mujeres todo esto transcurre permanentemente, es decir, entre la producción y la reproducción no hay una posibilidad de dividir los tiempos en nuestras experiencias de vida. La explotación en la industria vitivinícola, dividirla de los trabajos domésticos y de cuidado que hacemos en nuestros hogares sin remuneración y que ni siquiera son considerados como trabajo. Por eso, por esa doble carga laboral o doble jornada que realiza la inmensa mayoría de las mujeres, todas sus luchas muestran la fuerza, el coraje y la abnegación que ponen para enfrentar la crisis. ¿Y qué tiene que ver esto con el feminismo? Creo que con las enormes luchas que ha dado el movimiento de mujeres en Argentina en los años recientes, como la de Ni Una Menos, hace 6 años, o la marea verde, que se transformó verdaderamente en una marea hace 3 años, se despertaron nuevas generaciones de jóvenes que empezaron a tomar en sus manos la lucha por los derechos de las mujeres. Algunas se reivindican feministas, pero no despertaron solamente las jóvenes. Creo que también las que no son tan pibas también encontraron un despertar en estas luchas recientes del feminismo y del movimiento de mujeres. Trabajadoras precarias y desocupadas que marcharon por su derecho a decidir y descubrieron que decidir era un derecho que también se podía extender a la asamblea del barrio. Docentes, enfermeras, trabajadoras estatales, obreras, que le pudieron decir al burócrata del sindicato lo que ya no aguantaban más, es que estaban hartas de que sus voces no fueran escuchadas en el sindicato, ni sus problemas, ni sus reclamos. Madres que interpelaron a sus hijas para que tomen las riendas de su vida en sus propias manos, y también hijas que interpelaron a sus madres para recordarles que nunca es tarde para hacerlo. Y esas experiencias, creo, que se reescribieron en estas otras experiencias, las más recientes, como la de las obreras vitivinícolas, o las enfermeras neuquinas y otras tantas que hay en este momento en todo el país. Que son luchas que seguramente tuvieron menos repercusión en los medios hegemónicos que la marea verde, pero que siguen calando profundamente y sientan jalones para las luchas que están planteadas frente a la crisis económica y sanitaria que están descargando en nuestras espaldas y que va a ser cada vez peor la situación que debemos afrontar y por lo tanto van a ser cada vez más duras las luchas que vamos a ver en los tiempos por venir. Estas generaciones de mujeres que fueron atravesadas por ese grito de Ni Una Menos y por las olas de la marea verde, hicieron una experiencia fundamental. Creo que esa experiencia fundamental que el feminismo le regala al conjunto de las mujeres es que los derechos los conquistamos organizadas y luchando. Y ahora esas mujeres están haciendo otras experiencias que preocupan a las patronales, también preocupan a sus lacayos de la burocracia sindical
Y por supuesto preocupan también a los políticos de los partidos tradicionales que sostienen este régimen para ricos, ¿no? Que es la experiencia de que se autoorganizan, deciden en asambleas, eligen la acción directa y apuestan a la coordinación. Y además, y esto es lo más peligroso para quienes ejercen el poder político, es que también empiezan a sacar algunas conclusiones sobre esos políticos tradicionales que les pidieron su voto para después priorizar a los bancos, al Fondo Monetario Internacional y a los intereses de los grandes empresarios. Por eso las feministas socialistas de Pan y Rosas estamos ahí, en cada una de esas nuevas experiencias de las mujeres trabajadoras y desocupadas que luchan por sus derechos, por su vivienda, por un derecho a la tierra, por sus derechos salariales, por mejores condiciones de trabajo y por cada uno de los reclamos que las tienen como protagonistas. En esa comunidad de intereses, de esfuerzos y de peleas dadas codo a codo, apostamos a impulsar a las mujeres de nuestra clase a asaltar los cielos a la par de sus compañeros. Pero claro, que no hay un solo feminismo. Muchas de aquellas que fueron referentes y que se hicieron populares quizás en las luchas del movimiento de mujeres que mencionaba antes, como Ni Una Menos o La Marea Verde, hoy son funcionarias del gobierno. El triunfo de esa lucha por el derecho al aborto, por ejemplo, que lo dimos centenares de miles de mujeres anónimas en todo el país y durante más de una década, las impulsó a estas referentes a ocupar secretarías y ministerios donde se planifican agendas de género, capacitaciones de género, miradas de género, enfoques de género, pero todo eso se subordina después a la política de ajuste que impone el FMI y los acreedores a este gobierno y que este gobierno acepta tener. En Argentina estamos viendo que después de 4 años de un gobierno de Macri, que hundió al país y que se endeudó por varias generaciones nuevamente, y que hundió a las mayorías populares, este gobierno de Alberto Fernández llegó planteando que los trabajadores y los jubilados, y prioritariamente las mujeres, iban a recuperar lo perdido y en realidad estamos incluso peor, ¿no? El gobierno dice que eso es por culpa de la pandemia, pero la movilidad jubilatoria se suspendió antes de la pandemia. El salario mínimo de indigencia que firmó el gobierno no lo obligó la pandemia. O sea, nadie puede decir que es fácil en este contexto, de eso estamos de acuerdo, en ningún lugar del mundo es fácil. Pero el problema es qué decisiones políticas se toman. ¿Los bancos perdieron algo durante la pandemia o siguieron ganando? Siguieron ganando. ¿Los laboratorios ganaron con la pandemia o perdieron? Ganaron. Las patronales del campo, que ustedes conocen muy bien, ¿ganaron o perdieron durante la pandemia? O sea que el que entró poderoso a la pandemia hoy es más poderoso. Y los que entramos en situación de pobreza, con salarios bajos, con condiciones de trabajo precarias, salimos peor de la pandemia. La ecuación es bastante sencilla. Para que esos poderosos ganen tanto, hay otros que la pasamos muy mal. Y ahí viene la decisión política de a qué sector vas a afectar y a qué sector vas a favorecer con tu política. Este gobierno, mientras negocia prórrogas para los pagos de la deuda, no cuestiona la deuda ilegítima y fraudulenta que se lleva millones de dólares de nuestra salud, de nuestras jubilaciones, de nuestros subsidios para paliar la miseria, incluso del presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género. Mientras tanto, siguen sucediendo los femicidios, uno cada 23 horas, pero el presupuesto para erradicar y atender los problemas de la violencia de género se reduce para pagar la deuda externa. Por eso, este feminismo de homenajes, símbolos, gestos que tiene el oficialismo, aun cuando albergue buenas intenciones y no se trate de puro cinismo, podríamos darles la ventaja de no creerle que tiene malas intenciones, pero aun cuando tenga buenas intenciones, es verdaderamente impotente para atender los problemas profundos que hoy cocinan a fuego lento las rebeliones de mañana y que ya empiezan a manifestarse en otros países del continente, como lo vimos en Colombia, como lo vimos en Chile, como lo hemos visto antes en Ecuador y Perú.
y que probablemente también sacuda a la Argentina si la situación sigue de esta manera. Por eso, vivas y libres, decimos, nos queremos, pero vivas y libres nos queremos para que en estas luchas y las próximas encontremos a más mujeres vitivinícolas, más trabajadoras de la educación, más enfermeras, más trabajadoras de casas particulares, más obreras del ajo, más jóvenes precarizadas, más estudiantes organizadas, coordinando entre sí y con sus compañeros sus propios combates. Ayer, no sé si tuvieron oportunidad de ver, pero el dirigente sindical y exdiputado Facundo Moyano, hijo de el famoso dirigente camionero Hugo Moyano, parece que hubiera hecho un chiste, pero verdaderamente no hizo un chiste, publicó en Twitter, en su cuenta de Twitter, una foto de una reunión de sindicalistas este, almorzando en un salón, diciendo que allí habían tratado los temas de el futuro del empleo, el tema de la democracia sindical y el tema de la perspectiva de género en los sindicatos. Lo llamativo es que hablaron del futuro del empleo los dirigentes sindicales que dejan al futuro, que son los jóvenes, por fuera del trabajo registrado, por fuera de los sindicatos, y permiten que más del 60% de la juventud tenga trabajos precarios en Argentina. Es raro que hablen del futuro del trabajo de esa gente. Es raro que hablen de democracia sindical cuando ustedes mismas, las obreras vitivinícolas, tanto como las enfermeras de Neuquén, como los trabajadores del Citrus de Tucumán y tantas otras, han demostrado que tuvieron que autoorganizarse para salir a luchar por fuera de los sindicatos porque los sindicatos no atendían sus reclamos. Y lo más raro de todo fue que en esa foto, donde había aproximadamente 30 dirigentes sindicales, todos hombres, estuvieran hablando de la perspectiva de género en los sindicatos, cuando en realidad, verdaderamente, la foto ya hablaba por sí misma. Así que quería decirles que vivas y libres nos queremos para que en las luchas de la clase trabajadora contra la explotación, las mujeres no estén borradas por los burócratas sindicales tampoco, y para que en todos esos combates no haya verdaderamente ni una menos. Nos encontrarán siempre en la primera fila.